Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gozo poder estar reunidos en este primer día de la semana, adorando a nuestro Dios, aprendiendo de su palabra y dando gracias por todo lo que Él es con nosotros. Hace 8 días recordábamos, como lo hacemos cada primer día de la semana nosotros, esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es motivo grato para nosotros el saber que Jesús no quedó allí en esa tumba, sino que resucitó. Y resucitó, y mientras un poco tiempo estuvo con sus discípulos, les hizo unas manifestaciones expresas acerca de lo que venía, porque ahí no se detenía esa palabra que Jesús había traído a sus discípulos, les había enseñado, sino que esa palabra tenía que fluir, recorrer, ¿sí? Entonces vamos a mirar algo acerca de esa promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el actuar del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver con nosotros ahorita en este tiempo el Espíritu Santo de Dios? Vamos a abrir en Hechos capítulo 1. Vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir meditando acerca de algunas obras que podemos ver en ese libro de los Hechos acerca de ese Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1 dice, verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál fue esa primera recomendación que les hace el Señor a sus discípulos? Oiga, quédense ahí, no vayan a salir de Jerusalén, ¿sí? No lo vayan a hacer. Esperen primero que se cumpla la promesa que yo les había dado a ustedes. Esa promesa del Espíritu Santo de Dios. Quédense ahí. Van a necesitar. Por eso no se muevan, no corran, no vayan a otros lugares. En Juan capítulo 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, verso 15, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para qué? Para siempre. Ya nos está dando luces acerca del Espíritu Santo y su permanencia. Dice que es para siempre. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué? Porque mora con vosotros. ¿Sí? Mora con vosotros. Pero viene algo especial que tiene que ver con nosotros. Dice: y estará en vosotros. El Espíritu Santo siempre ha existido. Lo vemos nosotros a través de todas las Escrituras. Su permanencia, ¿sí? Él iba, estaba, pero salía. Pero ahora Jesús les está diciendo acerca de esa promesa: vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros. Pero ahora viene algo especial, y es que no solo morará con vosotros, sino que ¿qué? Estará en vosotros. Amén. Hermanos, el Señor me ha confrontado con esta palabra, porque es que la desinformación acerca del Espíritu Santo de Dios nos ha alejado
del Espíritu Santo de Dios. Porque se han dicho muchas cosas acerca del Espíritu Santo de Dios, y muchas personas tienen en su cabeza que la manifestación exclusiva del Espíritu Santo de Dios es a través de las lenguas, de los milagros. Y es por eso que muchas personas creen que no tienen el Espíritu Santo de Dios. No vamos a limitar en esta mañana el obrar del Espíritu Santo de Dios, porque Él es Dios y no tiene ninguna limitación en su obrar. Él es soberano y obra de la manera que Él quiere obrar. Pero eso no se ata a que tengamos o no al Espíritu Santo de Dios. Entonces les dijo, estará para siempre, ¿sí? Estará para siempre, ha estado con vosotros, pero ahora estará en vosotros. Y eso era lo que Jesús les estaba manifestando en Hechos capítulo 1. No se vayan hasta que reciban la promesa del Padre, esta promesa que nosotros estamos compartiendo también en esta mañana. Pero volvamos a Hechos 1. El Señor les estaba manifestando es algo especial, es algo definitivo para el transcurrir de sus vidas de ahí en adelante, cuando Él subiera a la presencia del Padre. Pero ¿qué le preguntaron? En el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor estaba en su cuento, sabía lo prioritario que debían conocer sus discípulos, y alguien como nosotros mismos nos distraemos en cosas diferentes. Señor, ¿cuál será el acontecer? ¿Cuándo restaurarás a Israel? En este tiempo y en otro. Y el Señor de una vez lo va cortando y le va diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como quien dice, pongan atención a lo que es prioritario. Cuando se restaurará el reino en Israel, eso no es de resorte de ustedes, eso le corresponde al Padre Celestial. Ustedes pongan sus ojos en lo que es prioritario, en lo que es importante. Y es cuando viene y les dice en el verso 8, pero se recibiréis poder. ¿Sí? O sea, ¿qué es importante? Lo que le había dicho el Señor, no se vayan de Jerusalén. ¿Sí? Pero Señor, no se distraigan con eso. ¿Qué es lo importante? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué va direccionado el poder del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos? Para ser testigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para ser testigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Démonos cuenta cómo el Señor le da esa relevancia al poder que recibiría la iglesia al recibir el Espíritu Santo, y para qué sería ese poder. Ya con ese poder, ahí sí vayan a todas partes del mundo, Jerusalén, Judea, Samaria, ¿sí? Y hasta lo último de la tierra, porque ahí sí tendrían ustedes ese poder. Seguimos, mis amados hermanos. Capítulo 2, no nos vamos a perder. Capítulo 2, viene el Espíritu Santo de Dios, el cumplimiento de la promesa. ¿Para qué? Para siempre. Y ya no para estar con vosotros, sino para estar en vosotros. Verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumplió la promesa. Hermanos, todas las promesas que están en la palabra de Dios se cumplen. Y eso debe ser motivo de gozo para nosotros. Porque
como dijo Abraham, ¿cierto? El que me hizo a mí la promesa tiene toda la potestad y es capaz para cumplírmela, aún estando ya anciano, aún su esposa ya anciana, pero él confiaba en esa esperanza y nosotros debemos confiar en las promesas que el Señor nos ha hecho a través de su palabra, porque son para nosotros. Y esta era una de las promesas que estaban desde el profeta Joel hasta este momento, y se cumplió la promesa. Recibieron sus discípulos, aquellas personas que estaban allí unánimes reunidos, ¿sí? Recibieron el Espíritu Santo de Dios. La pregunta: ¿cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo de Dios? ¿En qué momento? ¿O fue solo ese Espíritu Santo de Dios para aquella época? Cuando miramos el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39, Juan capítulo 7, del verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que ¿qué? ¿Los que qué? Hermano, ¿usted ha creído en Jesús? ¿Usted tiene el Espíritu Santo de Dios? Uy, ese amén estuvo muy flojo. Hermanos, es que aquí esta parte es definitiva, porque es el engaño del enemigo. Tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Eso dice el enemigo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que se lo creemos. Dice la palabra de Dios: no apaguéis el Espíritu. Creemos que estamos solos, que ese Consolador vino únicamente para ellos, o para otros que manifiestan que son los únicos que tienen la unción. Hermano, leámoslo, ¿sí? Esto dijo el Espíritu, que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para los que ¿qué? Creyesen. ¿Cuál es el requisito? Creer. ¿En quién? En Jesucristo. Ellos lo recibieron el día de Pentecostés. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dan ese ingreso a la familia de Dios, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen. Y esos somos nosotros, los que hemos creído. Es así que cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, ¿sí? Primera carta, capítulo 6, verso 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Dice: démonos cuenta cuál fue la trayectoria del Espíritu Santo. Antes estaba con vosotros, ¿sí? Ahora mora en vosotros, estará para siempre. Y ahora mire la terminología que utiliza Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? Ya no se refiere mora con vosotros, ¿sí? Ya no dice estará en vosotros, como dijo el Señor Jesús, sino ya dice está en vosotros. Hermanos, dele la gloria a Dios.
porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo, el cual se manifestó en esa iglesia primitiva, es el Espíritu Santo de Dios que se manifiesta hoy en cada uno de nosotros. Hermanos, yo veo una manifestación muy hermosa de parte del Espíritu Santo y vamos a mirar. En Hechos capítulo 2, cuando reciben el Espíritu Santo, ¿recuerdan ustedes ese Pedro temeroso, miedoso, viendo a Jesús de lejos, negándolo? Ya fue diferente. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empieza, ¿sí?, a traer la promesa del Espíritu Santo de Dios desde el libro de Joel. Y en el del verso 22 en adelante, manifiesta: varones israelitas, aquellos a quienes él les temía, a esas autoridades eclesiásticas civiles, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿a través de qué? De la palabra del Señor. En el 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, no perdamos ese Hechos 1:8, recibiréis poder, ¿cierto? Recibiréis poder, ¿para qué? Aquí dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, y empieza a predicar la palabra del Señor. Hermanos, ese recibiréis poder tenía que ver con esa denuedo para poder compartir y para poder predicar la palabra de nuestro Dios. En el 4:29 encontramos también y ahora, Señor, estaban los discípulos orando: Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa manifestación del Espíritu Santo de Dios, ese poder, vemos nosotros que hay como un denominador en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y cuál es, mis hermanos? Hablar con denuedo la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la obra del Espíritu Santo la vemos realizada en esa iglesia primitiva y en nuestra iglesia de hoy a través de la palabra de nuestro Dios. Cuando nos acercamos a ella, cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, porque saben, mis hermanos, cuál es el mayor milagro que se puede dar aquí en esta tierra, es que una persona crea en Jesucristo, se postre ante su presencia, reconoce que es pecador, le siga y reciba la salvación. Ustedes recuerdan cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, llegamos felices porque en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, hicimos tantas cosas y llegaron felices. Y el Señor como que les dice: un momentico, gócense, porque su nombre estén en el libro de los cielos. Todo eso es importante, pero no perdamos lo prioritario, que es que ustedes lleven el mensaje de la palabra de salvación. Hermanos, ¿a qué va direccionado ese poder del Espíritu Santo? ¿A qué va direccionado ese recibiréis poder? A ser sus testigos.
En esta mañana el Espíritu Santo realiza su obra a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos acercarnos a la palabra de nuestro Dios, para sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios, para poder decir, está escrito, así como lo dijo nuestro Señor Jesús, escrito está, escrito está. ¿Y qué pasó con el enemigo? Dice que lo dejó. Escrito está. Pero necesitamos conocer esa palabra y saber que ese poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, lo vemos nosotros a través de su preciosa palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios está aquí en nosotros, mis amados hermanos. El Espíritu Santo de Dios está cuando tú te levantas y ves el día oscuro. Así haya sol, ves adversidad, sientes enfermedad y vas a esa palabra y Él te dice, no temas porque yo estoy contigo. Y tú sientes que el día se aclara, tú sientes que puedes levantarte y puedes caminar, tú sientes que puedes enfrentar el día. Así lleguen las adversidades más grandes, porque cualquiera que lee esa palabra y no tiene el Espíritu Santo de Dios no va a sentir lo que tú puedes sentir. Una vez entregas tu tribulación en las manos del Señor y recibes esa palabra que el Espíritu Santo va a colocar en tu vida y en tu corazón. Ese es el mover del Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos. Y vamos a mirar lo que Jesús dijo para corroborar toda esta manifestación en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de que el Espíritu Santo vendría a hacer en nuestras vidas? Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hará Él? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miremos, hermanos, miremos cuáles son esas funciones del Espíritu Santo de Dios en esa iglesia primitiva y en nuestra vida. Dice que Él que os enseñará. ¿Cierto? Amén. Todas las cosas. Y escuchen esta parte. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? La función del Espíritu Santo es recordar esa palabra, traerlo a nuestra mente, a nuestro corazón y recordarla, enseñárnosla y recordárnosla en el momento adecuado. Ustedes recuerdan, mis amados hermanos, la defensa de Esteban en Hechos capítulo 7. ¿En qué se basó la defensa de Esteban? Amén. Amén. ¿Cuál fue su defensa? Él también lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿cuál fue su defensa? Trajo la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta ese momento. ¿Quién le trajo eso a su mente? El Espíritu Santo de Dios, porque Él dijo que nos enseñaría y nos recordaría. ¿Y su defensa cuál fue? Traer la palabra de Dios, todo lo que había sucedido desde el Antiguo Testamento hasta ese momento. Y en el verso 51 del capítulo 5, después de que les expresó la palabra de Dios, miren lo que dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, ¿qué estaban haciendo? Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué les estaba llevando Él? El mensaje de la palabra de Dios. Ellos no lo querían escuchar, cerraban sus oídos, gritaban. Y el Señor les dice, Esteban les dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, cuando no somos receptivos a la voz de Dios a través de su palabra, estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios.
el Espíritu Santo de Dios, como lo manifestó el Señor Jesús, les enseñó y les recordó, y ese era el momento en que ellos estaban manifestando lo que estaba sucediendo a aquellos que los estaban persiguiendo a la iglesia. Ellos les llevaban el mensaje de la palabra de Dios, porque es la forma en que el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en ese momento y sigue obrando también en nuestro momento, a través de la palabra de nuestro Dios. Y Él les dijo: ustedes están resistiendo al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra, claro. Lo que Jesús dijo en Juan 14:26 estaba sucediendo, claro. Esteban había sido enseñado en la palabra de Dios y estaba el Espíritu Santo de Dios recordándole todo lo que la secuencia histórica bíblica de ese Antiguo Testamento ahí en ese momento, y ellos no lo recibieron, no lo resistieron, lo apedrearon y lo mataron. ¿Qué más dijo el Señor Jesús acerca de ese Espíritu Santo de Dios? Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 8 en adelante. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué está diciendo el Señor acerca del actuar del Espíritu Santo de Dios frente al mundo? Que los convencería de pecado, los convencería de justicia y los convencería ¿de qué? De juicio. ¿Sí? Eso vendría a ser el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo fuimos convencidos nosotros de que somos pecadores? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dijo a nosotros que éramos pecadores. La palabra de Dios es la que nos muestra a nosotros nuestra imperfección, que somos pecadores. Hay una parte en Romanos que nuestro hermano Aldemar nos ha enseñado, que es como ese evangelio, allí en Romanos, capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el convencimiento del pecado. Por medio de la palabra, la ley vino a decirnos: usted es pecador. Y el Espíritu Santo, cuando el Señor está diciendo os convencerá de pecado, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos está diciendo: ustedes son pecadores. Porque antes de que recibiéramos esa palabra, hermanos, éramos perfectos. Teníamos aureola, levitábamos, diciendo que no éramos pecadores, que no le habíamos hecho mal a nadie. Pero la palabra de Dios a través de su Espíritu nos confronta y nos dice: tú eres un pecador. Nos dice que el Señor ha visto desde el cielo y miró hacia abajo a ver si había solo uno y no encontró ni uno bueno. A través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos está diciendo que no hay ni siquiera un solo justo. Eso hace el Espíritu Santo de Dios a través de su preciosa palabra. Pero ¿qué también nos dice el Espíritu Santo de Dios? Nos convencerá de justicia. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, manifestada por la ley y por los profetas. Pero ahora viene algo especial: la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo.
somos pecadores, ¿sí? Pero se ha manifestado una justicia especial, que es la justicia de Dios. Es la justicia de, hubo pecado, sí. Fuimos en contra de la ley, sí. Pero, ¿crees en Cristo? Sí. Alguien ya pagó por tu deuda. Él nos convence a través de su palabra de que somos justos no por nuestras obras, por lo elocuentes que somos, no por lo que somos, porque no somos nada sin el Señor, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y eso lo hace el Espíritu Santo a través de su preciosa palabra. Y ahora, ¿qué nos dice también, mis amados hermanos? Que Él nos convencería ¿de qué? De juicio. Démonos cuenta, esa estructura, pecado, somos pecadores, pero somos justificados por Cristo, pero si no crees, ya has sido juzgado. Juan capítulo 3, verso 18. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Qué dice Pablo en la carta que escribe a los romanos? El que está en Cristo, ¿qué? Tenemos entrada ante la presencia de nuestro Dios. Hermanos, cuando estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Pero para el que no está en Cristo, ese ya ha sido condenado. ¿Quién nos enseña eso? La palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino a convencernos de pecado, de justicia y que hay un juicio para nosotros. Y era lo que la iglesia primitiva enseñaba. Hechos 17, 30 y 31. Era lo que ellos compartían, era lo que ellos enseñaban, y fue para lo que fueron dotados a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. 30 y 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Verso 30, perdón. Pero Dios, habiendo pasado, leámoslo desde el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y a todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Pero Dios, habiendo pasado, 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo y juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso hace el Espíritu Santo, mis amados hermanos, a través de su preciosa palabra. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios porque habita en nosotros. Es la presencia. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta de las formas en que Él quiere manifestarse, porque es Dios y no tiene ninguna limitación. En esta iglesia primitiva los dotó de poder para que tuvieran de nuevo de llevar ese mensaje de salvación, que es ese mayor milagro en el cual puede sentir una persona, el saber que es salvo, el saber que es pecador
pero el saber que es justo, no porque seamos justos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y el saber que si no creemos en el Señor Jesucristo, ya hemos sido nosotros condenados. Acerquémonos, hermanos, a esa preciosa palabra de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo es el que trata con nuestra vida a través de esa palabra. Es el que nos convence, es el que nos enseña, y es, mis amados hermanos, el que nos guía a toda la verdad. Último punto en esta mañana, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13 y verso 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su preciosa palabra. A ella nos guía a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Terminemos con Hechos capítulo 13, del verso 46 al 49. Hechos capítulo 13, del verso 46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ustedes los judíos no escucharon, desecharon esa palabra de vida eterna, pues vamos a los gentiles, a los no judíos, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Qué hermoso es ver el obrar del Espíritu Santo de Dios para salvación a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios hace parte de esa Trinidad. Tiene unos roles especiales, y esos roles es llevarnos a la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras humanas no nos llevan a Cristo. La palabra de Dios es la que toca nuestras vidas y nos lleva a la presencia del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Él. Señor, queremos en esta mañana darte gracias por el amor y la misericordia tan grande que has tenido para con nosotros, al darnos a conocer el Espíritu Santo, al permitir que esa promesa se cumpliera, y que ese Espíritu Santo de Dios esté obrando hoy en nuestras vidas, convenciéndonos, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, llevándonos a la verdad, enseñándonos y recordándonos todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar aquí en esta tierra. Señor, que no apaguemos el Espíritu Santo, que no lo contristemos, porque Él está ahí en nosotros, está en nosotros y está por siempre, Señor amado. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, a sentir esa presencia, Señor, cuando abrimos tu palabra, cuando la leemos y ella nos transforma, nos cambia, nos alienta, Señor. Dios bendito, nos sana, Señor amado, nos da ese gozo, esa alegría, Señor, de saber que estás con nosotros, y que cuando estamos contigo, Señor, no hay quien pueda estar en contra de nosotros. Bendice mis hermanos,
Bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor bendito, que puedan gozar de esa presencia del Espíritu Santo en sus vidas, Señor, en su cotidianidad, Padre de la gloria, en su trabajo, en sus relaciones de hogar y de familia, Señor. Ahí está la presencia del Espíritu de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos.